Bueno, chicos, seguimos. A ver, comparto pantalla. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí. Perfecto, bien. Bueno, ya sabemos que los dos posibles destinos en las células del piruvato es la descarboxilación oxidativa o la fermentación homoláctica en las células animales. Empezamos con lo que es la fermentación homoláctica. Todos entendemos que si el piruvato, podría elegiría este proceso, porque acabamos de mencionar que es el que termina de romperlo para producir un montón de ATP, ¿sí? Por lo tanto, si hay mitocondria, si hay suficiente oxígeno, se va a seguir este proceso. La pregunta que podríamos plantearnos es, si no hay suficiente oxígeno o no hay mitocondrias, ¿por qué el piruvato se tiene que transformar en lactato? ¿Por qué no queda como piruvato y ya? O sea, todos entendemos que no va a poder entrar a la mitocondria porque no hay mitocondria, o no va a poder seguir toda esta ruta porque necesita oxígeno. Pero ¿por qué no queda como piruvato y ya está, y termina ahí? Bueno, existen ciertas ventajas en la transformación de piruvato a lactato cuando ese piruvato no puede ingresar a la mitocondria. El proceso de transformación de piruvato en lactato es un proceso que es reversible, ¿sí? Se denomina, como dijimos, fermentación homoláctica y sucede en ausencia de oxígeno. En esta diapositiva lo que tienen son las dos vías sin oxígeno, ¿no? Estas dos. Solamente que esta la ignoramos porque sucede, como dijimos, en levaduras, no en los seres vivos. Entonces, en relación a la fermentación homoláctica, como les decía, es un proceso reversible, si pueden ver, hay flecha en ambos sentidos. Es un proceso óxido reductivo, ¿sí? Es decir, algo se va a oxidar y algo se va a reducir. Nos damos cuenta de esto porque la enzima se llama deshidrogenasa, ¿sí? Eso significa que va a haber una reacción de óxido-reducción, ¿tá? El piruvato, en el mismo citoplasma donde se generó, porque la glucólisis sucede en el citoplasma de todas las células, en aquellas células que no pueda seguir el otro camino, transformarse en acetil-CoA, se transforma en lactato. Lo que les pregunto, de piruvato a lactato, ¿hay una oxidación o hay una reducción? Sustrato. Muy bien, ¿por qué? Porque yo veo que el producto tiene más hidrógenos, ¿sí? Fíjense, acá y acá. Entonces, esta reacción de piruvato a lactato es una reducción. Y también me puedo dar cuenta porque viene una coenzima que cede esos hidrógenos y sale oxidada. Entonces, el sustrato se reduce, la coenzima se oxida, ¿sí? Porque le deja esos hidrógenos que quedan pegados en el producto, ¿está? Bien. Y esto es una ventaja, porque el hecho de no poder seguir rompiendo el piruvato, la verdad que a la célula la tira un poco abajo, ¿no? Porque todavía tenemos mucha energía que podríamos aprovechar. Pero ¿qué sucede? El glóbulo rojo, que solo puede producir estos 2 ATP a partir de glucosa, el glóbulo rojo solo puede producir 2 ATP a partir de glucosa, porque no puede usar ácidos grasos, no puede usar grasa, ya sabemos que no puede usar grasa, y encima no tiene mitocondrias, así que el piruvato no lo puede seguir rompiendo. Pero ¿qué sucede? El glóbulo rojo entonces depende de la glucólisis, es su única forma de producir energía, en ayuno, en saciedad, en todo momento. Por eso en ayuno tratamos de que le llegue glucosa a el glóbulo rojo, ¿sí? Justamente porque es lo único que puede hacer. La glucólisis en estados de ayuno, en el resto de los tejidos, no suele suceder. Solo sucede en los tejidos glucodependientes porque es la única forma que tienen de obtener energía. Perfecto. Pero el glóbulo rojo encima, ese piruvato no lo va a poder seguir rompiendo. Entonces, vive de la glucólisis. Y para que la glucólisis continúe, tiene que haber suficiente NAD oxidado. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que en la glucólisis había una etapa oxidativa propiamente dicha que necesita de NAD oxidado. Si este NAD no está disponible, esto se frena acá. Y si se frena acá, no se genera energía, que es la fase que sigue. Entonces, cuando nosotros transformamos el piruvato en lactato porque no pudo entrar a la mitocondria y transformarse en acetil-CoA para producir más ATP, lo positivo de esta modificación y el motivo por el cual lo hacemos es que en esa modificación la coenzima que se redujo anteriormente en la misma glucólisis
la podemos reoxidar para que pueda usarse nuevamente en una segunda glucólisis, ¿sí? Entonces, esos NADH que se generaron en la primera glucólisis, no los puedo usar así como están en una segunda glucólisis, los tengo que volver a oxidar, porque si ustedes ven, el sustrato es el NAD oxidado, ¿tá? Entonces, para que no se frene la glucólisis, esta reacción, esta fermentación homoláctica sirve. Ahora, hay otro motivo por el cual esta reacción sirve y no termina en piruvato, sino que se produce esta fermentación homoláctica en aquellos tejidos que no puedan transformarlo en acetil-CoA. Que tiene que ver con que el lactato es un ácido, ¿sí? Ácido láctico, lactato, ácido pirúvico, piruvato son sinónimos. El lactato lo que puede hacer es pasar a la circulación, puede viajar por la circulación, el piruvato no, y el lactato en la circulación, desde estos tejidos que no pueden transformar el piruvato en acetil-CoA, viaja a la circulación y llega al hígado. Y el hígado puede usar este lactato, ¿sí?, para sintetizar glucosa. ¿Se acuerdan que habíamos visto acá que hay una vía que sucede principalmente en el hígado que era de síntesis de glucosa? Bueno, el lactato es un sustrato para esta vía, lo cual está bueno porque es un sustrato para poder llevarla a cabo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de que estos tejidos que no pueden seguir esta ruta, en vez de quedar como piruvato, se sigan modificando? Que en la transformación de piruvato a lactato se vuelve a generar NAD oxidado que sirve para seguir haciendo glucólisis en esos tejidos y que la glucólisis no se frene. Y al mismo tiempo, el lactato se puede largar a la circulación y en una situación de ayuno puede ser tomado por el hígado y generar a partir de él glucosa. Eso se llama ciclo de Cori, que lo vamos a ver después, pero es eso, es el lactato que sale. ¿De dónde sale el lactato? Sale del glóbulo rojo, que no tiene mitocondria, y sale del músculo en actividad física intensa, que no tiene suficiente oxígeno. Esos serían los dos tejidos que principalmente transforman piruvato en lactato. Entonces, el glóbulo rojo y el músculo generando lactato, ese lactato pasa a la circulación, llega al hígado y si encima estamos en ayuno, esto sirve muchísimo para que el hígado produzca más cantidad de glucosa. ¿Me siguieron? Entonces, esas son las dos finalidades de que el piruvato se transforme en lactato en aquellos tejidos que no puede transformarse en acetil-CoA. Por ejemplo, músculo en actividad intensa y glóbulo rojo. Ahora, ¿qué pasa en el resto de los tejidos que tienen mitocondria y que no tienen problema con el oxígeno, como sí lo puede llegar a tener el músculo en actividad intensa? Bueno, el piruvato ingresa a la mitocondria y en la mitocondria, gracias a un complejo enzimático que es irreversible, por ende regulable, siempre recuerden que todo lo que es irreversible se puede regular, ¿sí? El complejo piruvato deshidrogenasa es un complejo enzimático. ¿Por qué decimos complejo? Porque está formado por un montón de cosas. Está formado por 3 enzimas, sí, 3 enzimas y 5 cofactores, ¿sí? No hace falta que se sepan las enzimas, sí los cofactores. Este complejo mitocondrial lo que hace es transformar al piruvato en acetil-CoA. Pero para transformar piruvato en acetil-CoA hay que hacerle varias cosas que ahora lo vamos a ver. Por eso se necesitan de tantas enzimas y de tantos cofactores, porque no es una única modificación, es más de una en la misma reacción. Los cofactores son justamente derivados de vitaminas, casi todos menos uno. El pirofosfato de tiamina, que lo van a encontrar como PPT, que es un cofactor que deriva de una vitamina que es la B1, se llama tiamina la vitamina, por eso el nombre. La coenzima A, ¿sí? Coenzima A, que acá la tenemos resumida, que es una coenzima que deriva de la vitamina B5. El FAD y el NAD, que son coenzimas de oxidorreducción, FAD que deriva de vitamina B2 y NAD de vitamina B3. Y el ácido lipoico, que es un ácido graso, ¿sí? Esos van a ser los cofactores. Bien. ¿Qué le pasa al piruvato para transformarse en acetil-CoA en la mitocondria? Quiero que ustedes lo miren. Este es el piruvato, este es el acetil-CoA. ¿Qué modificaciones interpretan desde la imagen? Se redujo el NAD. A ver, el NAD, no, acordate que siempre tenés que mirar, o sea, lo que vos tenés que mirar para saber si la reacción es oxidativa o reductiva es al sustrato y al producto, no a la coenzima.
Entonces, Entonces el producto se oxidó. ay, me gustó más. Perfecto, muy bien. El piruvato, en verdad no el producto, el sustrato se Sustrato. oxidó y generó un producto, ¿no? Y yo veo que el producto tiene menos hidrógenos que el sustrato, ¿está? Bien, justo en esta imagen a veces es difícil verlo porque sucedieron las dos cosas al mismo tiempo. La segunda Claro. cosa que pasó, ¿qué es? ¿Que perdió qué? Oxígeno. Perdón, dióxido de carbono. Un Ahí está, carbono. un carbono en forma de dióxido de carbono. Sepan que en el metabolismo celular, la forma en que le quitamos carbono a las estructuras, que se llaman procesos de descarboxilación, es eliminándolo en forma de dióxido de carbono, ¿sí? Por eso del desecho, o sea, lo que más produce la célula en cuanto a desecho es dióxido de carbono, porque cada vez que le quita un carbono a una molécula, lo elimina en forma de dióxido de carbono. Perfecto, entonces, acá tenemos 3 carbonos y acá tenemos 2 carbonos. Le quitamos uno y lo eliminamos en forma de dióxido de carbono. Al mismo tiempo hubo una oxidación que quizás no se visualiza tanto porque sucedió acá y ese carbono ya se perdió. No importa, ¿sí? Pero sepan que hay una oxidación y en el caso este uno lo visualiza bien porque la coenzima se reduce. Si la coenzima se reduce, el sustrato se oxida. Donde se puede ver un poco la oxidación, pero también es difícil de verlo en la imagen, es en el carbono 3. Si ustedes ven acá hay hidrógenos que acá no están, ¿sí? Ahí también hay oxidación. Y hay una tercera cosa, son 3 modificaciones, por eso tienen 3 colores. Primero, el sustrato se oxida y por ende la coenzima se reduce, va de la mano. El segundo, se pierde un carbono en forma de dióxido de carbono. ¿Qué es lo tercero que sucede? ¿Qué ingresa? La coenzima A. Perfecto. La coenzima A que la vemos pegada acá. Por eso el producto se llama acetil-CoA. Acetil o acetilo son sustancias de 2 carbonos, ¿sí? Y coenzima A es lo que tiene pegado. Entonces, el nombre largo es acetilcoenzima A, pero en verdad le decimos entre los amigos acetil-CoA. Y ese es el producto, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesita tantos cofactores? Porque tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo. No tienen que saber el paso a paso. Acá tienen el paso a paso descrito, ¿sí? Creo que en los 3 años que estoy acá nunca se preguntó los pasos a paso, porque en verdad lo que es importante que entiendan es que si en una misma reacción están sucediendo tantas modificaciones, es lógico que no sea una única enzima. Seguramente es un complejo enzimático. Son varias enzimas juntitas, unidas entre sí, ¿sí? Y al mismo tiempo que se necesitan varios cofactores, ¿sí? El NAD, el FAD, la coenzima A, el pirofosfato de tiamina y el ácido lipoico. Sí, tienen que saber cuáles son los cofactores. Y este punto se puede regular, ¿tá? Se puede regular porque es irreversible. Bien, y lo último que nos quedaría Profe, para... Sí, de la glucólisis sí tenemos que saber los pasos. bien, eso es lo que les iba justo a decir ahora. Yo les explico todo para que lo entiendan. La realidad es que lo que nosotros solemos preguntar, porque imagínense que la glucólisis es una vía metabólica y la cantidad de vías metabólicas que vamos a ver de acá que termine el año, no los quiero asustar, pero son muchas. Por lo tanto, lo que queremos que ustedes sepan de cada vía metabólica son las enzimas regulables, ¿sí? Entonces, en la glucólisis van a haber 3 enzimas regulables, ¿sí? Ahora se las voy a nombrar, pero son 3 enzimas regulables. Una que está al comienzo, que es la que es en común con todas las vías de la glucosa en saciedad, que era la hexoquinasa, ¿se acuerdan? La primera, la que le agregaba el 6-fosfato. La fosfofructoquinasa 2, ¿sí? Que también la fosfofructoquinasa 1, que también es regulable. Y la piruvatoquinasa, que es la última, la del paso 10. Esas son las 3 regulables. ¿Qué otra cosa se les puede preguntar? Primero, de cada enzima regulable, ustedes tienen que saber cómo se regula, que es lo que vamos a ver ahora, o sea, qué sustancias la estimulan, qué sustancias la inhiben y cómo, porque hay regulación covalente, que solemos llamar la regulación hormonal, y hay regulación alostérica, hay regulación genética, sabemos que hay diferentes tipos de regulación. También vimos que la concentración de enzima y la concentración de sustrato también son formas más inespecíficas de activar o inhibir a las enzimas. Entonces, de cada enzima regulable, que en la glucólisis son 3, tienen que saber cómo la podemos regular para bien o para mal. Y tienen que saber qué paso lleva a cabo, o sea, cuál es su sustrato y cuál es su producto. Si hablamos de la hexoquinasa, les vuelvo un segundito. Hexoquinasa, enzima regulable, ¿sí?
Fíjense que las enzimas regulables son irreversibles. Ven que tienen la flecha en un solo sentido. ¿Sí? Esta también es regulable. Entonces, la hexoquinasa, ¿sí? Es una enzima regulable que es común con todas las vías de los hidratos de carbono en saciedad, ¿no? Ahora, ¿cómo se regula? Lo vamos a ver ahora. ¿Qué más tengo que saber? ¿Cuál es su sustrato y cuál es su producto? Es glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y si pasa algo más, porque acá se está perdiendo ATP, ¿sí? Esta es una reacción endergónica, bueno, eso también lo tengo que saber. Todo lo referido a las reacciones llevadas a cabo por enzimas irreversibles las tienen que saber. Entonces, esta como que ni, esta la tienen que saber, acá como que ni. Ojo, porque esta, si bien no es regulable, es la etapa oxidativa propiamente dicha. Entonces, tiene importancia. Siempre cuando hay una que tenga importancia, se la vamos a decir. Entonces, esta es importante. Todo esto mucho no me interesa, esta es importante. ¿Está? Entonces, tienen que saber esas enzimas que en glucólisis son 3 regulables más la enzima que lleva a cabo en la etapa de oxidación, que es la única etapa oxidativa de la vía. ¿Está? Bien. En cuanto a lo que es la regulación, yo después les voy a subir con las imágenes de la clase de hoy un cuadrito que tiene cada enzima, cómo se regula, que para mí es más fácil de entenderlo. La idea de ahora, hay un poquito de cada enzima, pero no hay un cuadro, es que entiendan también algunos conceptos generales que tienen lógica en relación a en qué momento, si en ayuno o en saciedad, va a estar estimulada la glucólisis. Como la mayoría de las vías, y la mayoría de las reacciones, si hay mucho sustrato, la vía se va a generar. ¿Por qué? Porque hay mucho sustrato. Si hay poco sustrato, ¿cómo generamos la vía? Entonces, cuando hay una concentración alta de glucosa, porque me comí los 2 platos de fideos, los 2 platos de ñoquis, eso implica que, como se digirieron, aumentó la glucemia, y al aumentar la glucemia, la glucosa entró a todos los tejidos. Y adentro de los tejidos hay un montón de glucosa. Si hay un montón de glucosa, se va a estimular la glucólisis. Y ese montón de glucosa, ¿en qué momento sucede? ¿En saciedad o en ayuno? Y en saciedad, porque habíamos dicho que la saciedad era un aumento en la glucemia, es decir, comer hidratos de carbono. A nivel saciedad metabólicamente hablando, ¿no? Bien, a eso le podríamos sumar, pero es una particularidad del músculo, que por ahora no lo tienen que saber, así que ignórenlo, que el músculo cuando está en actividad hace más glucólisis, sin importar si está en ayuno o en saciedad. ¿Por qué? Porque cuando el músculo hace actividad física, requiere una cantidad de energía altísima. Entonces, el tipo en ese momento busca producir energía. Entonces, obviamente se va a activar la glucólisis. Con esto, ¿qué estamos diciendo? Que cuando hay mucho sustrato, la glucólisis va a estar estimulada. O sea, dieta con mucha glucosa, situación de saciedad. Y a su vez, cuando el cuerpo o la célula necesita energía, va a estimular la glucólisis. Por lo tanto, tiene que haber una especie de sensor de energía, ¿no? Si hay mucha glucosa, hay mucha glucosa. Veo adentro de la célula que hay mucha glucosa, va a haber mucha glucólisis. Ahora, ¿cuál es el sensor de energía? ¿Cómo me doy cuenta si en la célula hay poca energía o hay mucha energía? Bueno, si adentro de la célula hay mucho ATP, significa que hay mucha energía. Si adentro de la célula hay mucho ADP, significa que hay poca energía. ¿Estamos? Entonces, una célula que adentro tiene muchísimo ATP, ¿para qué va a hacer glucólisis? Para producir más, pero si ya tenés. ¿Tá? En cambio, una célula que tenga adentro mucho ADP, significa que tiene poca energía. Entonces ahí se va a estimular la glucólisis. En general, todo lo que sea regulación por sustrato, regulación por producto y regulación energética, o sea, por ADP o ATP, son regulaciones más bien alostéricas, ¿sí? Es decir, cuando hay mucho sustrato, el mismo sustrato estimula la glucólisis por regulación alostérica positiva. Cuando hay mucho producto, que también se los agrego a esta diapositiva, cuando hay mucho producto, o sea, hay mucho piruvato, como que no tiene tanto sentido que siga la vía, y a veces se inhibe, ¿sí? No tanto por el piruvato en sí, sino por el acetil-CoA que se genera después. Y la regulación también es alostérica. Cuando hay mucho ATP, la vía se inhibe, la regulación es alostérica, negativa. Y cuando hay mucho ADP, la vía se estimula, regulación alostérica positiva. Entonces, generalmente, y esto aplica a todas las vías metabólicas, sustratos y productos pueden regular a las vías metabólicas, obviamente en las enzimas regulables, ¿sí? De forma alostérica. Y la energía, o sea, el ATP y el ADP también. ¿Me siguieron? Entonces,
en una situación de actividad física, adentro del músculo, hay mucho ADP, o por lo menos no hay suficiente ATP para lo que necesita el músculo para contraerse. Entonces, la falta de ATP es un estímulo para que haga glucólisis. ¿Dudas hasta acá? ¿Se acuerdan de la regulación alostérica? Entonces, Yo no. con concentración de producto se estimula la glucólisis. No, al revés. Pensalo, a ver, si ya hay mucho producto, Claro, ahora lo claro. vamos a ver bien, pero si hay mucho producto en la mayoría de las vías, si hay mucho producto, ¿para qué seguir haciendo la vía? ¿No? Claro. Entonces, muchas veces los productos son inhibidores alostéricos de las enzimas regulables de la vía. Y de la forma contraria, muchas veces los sustratos son estimuladores alostéricos o reguladores, moduladores alostéricos positivos, que es lo mismo, de las enzimas regulables de la vía. ¿Sí? Y lo mismo la energía. Si ya hay suficiente ATP, ¿para qué seguir haciendo glucólisis? Entonces, el ATP es un modulador negativo de la vía, alostérico. Y el ADP es un modulador positivo, alostérico. ¿Está? Bien, o sea que van y se sientan. Acuérdense que los alostéricos se sientan en el sitio alostérico. Bien, lo que a veces llamamos regulación hormonal, en verdad nos estamos refiriendo más a la regulación de tipo covalente, ¿sí? Entonces, lo que es la regulación covalente, recuerden que había como una cascada de eventos. Teníamos la hormona predominante, que en una situación de saciedad es la insulina, en ayuno se llama glucagón, la hormona predominante, pero hoy, toda la clase de hoy vimos saciedad, porque partimos de que nos comíamos los 2 platos de fideos, lo digeríamos, lo absorbíamos, y dentro de la absorción pasaba a las células y glucólisis, que sucede en saciedad. O sea que hoy vimos todo saciedad. Lo que predomina es la insulina, ¿sí? Esto lo vamos a ver después en integración metabólica, pero uno siempre plantea una relación. El glucagón es la hormona del ayuno, la insulina es la hormona de la saciedad. Entonces, no es que en saciedad solo hay insulina y en ayuno solo hay glucagón. Hay una relación, ¿sí? Entonces, en saciedad hay más insulina que glucagón, ¿sí? Por eso estas flechas que les figura acá. Igual lo vamos a ver bien después. Bien, de las 3 enzimas regulables, ¿sí? Que ahora volvemos a esa diapositiva. Pero de las 3 enzimas regulables que son la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa, la más importante es la segunda, ¿sí? ¿Por qué es la más importante? Esta diapositiva en verdad la voy a volar porque lo digo después, o sea, está en otra diapositiva, así que si quieren ignórenla porque se van a marear más que otra cosa. ¿Por qué la más importante es la fosfofructoquinasa 2? 1. Fosfofructoquinasa 1. Ya estoy quemada. Porque siempre, si nosotros tenemos una vía, como es la glucólisis, que son 10 pasos, ¿sí? Las vías son largas. La idea es poder regularla, para bien o para mal a la vía, en su principio, en su origen, no cuando esté por terminar. Si ya está por terminar, como que un poquito tarde me acordé que la tengo que estimular o inhibir, ¿sí? Entonces, la piruvatoquinasa, si la buscan, que está acá, es la última enzima de la vía, la que genera piruvato. Entonces, medio como que si me acordé a esa altura, un poquito tarde. Entonces, lo puedo regular a este nivel, pero el efecto no va a ser tan importante. Ahora, tengo las otras 2 enzimas, la hexoquinasa y la fosfofructoquinasa 1, que están más arriba, están en la fase 1. Les pregunto, ¿por qué les dije que es más importante la fosfofructoquinasa 1? Porque la hexoquinasa, que es la primera, no es tan importante. ¿Solo está en esta vía? ¿Cómo es la pregunta? Que la exoquinasa. Bien, ¿se acuerdan que la hexoquinasa es la que transforma glucosa en glucosa 6-fosfato para que no pueda salir? Sí. Eso se lo acuerdan. Bien, esa enzima, la hexoquinasa, ¿solo está en la glucólisis, entonces? ¿O comparte con otras vías metabólicas? ¿Otras vías? Comparte con Perfecto, las otras vías. perfecto. Entonces, si yo estimulo, volvemos acá, si yo estimulo o inhibo a la hexoquinasa, ¿estoy actuando exclusivamente sobre la glucólisis? No. ¿Se entiende? Si la masa se estimula, yo estimulo todas las vías que mencionamos, ¿sí? La glucólisis, la vía de las pentosas, la síntesis de glucógeno. Si yo inhibo a la hexoquinasa, inhibo todas esas vías. Entonces, la hexoquinasa, si bien es la primera enzima regulable de la glucólisis, se comparte con otras vías metabólicas. Entonces, no es específica de la glucólisis.
Por eso pasamos a la siguiente. La fosfofructoquinasa 1 sí es única para la glucólisis, ¿sí? No está en otra vía. Entonces, si yo estimulo o inhibo a esta enzima, estoy realmente inhibiendo o estimulando a la glucólisis y no a cualquier cosa. ¿Me siguieron? Entonces, la última, la piruvato-quinasa, está al final, es como que me acordé tarde. Y la exoquinasa se comparte con otras vías. Entonces, si yo la estimulo o la inhibo, no estoy estimulando o inhibiendo solo la glucólisis, estoy actuando sobre otras vías también. Entonces, no es tan específica la acción. ¿Está? Bien. En relación a la exoquinasa, igual las tres se regulan. Yo les decía cuál era la más importante. En relación a la exoquinasa, tiene como modulador negativo a su producto. O sea, su producto es la glucosa 6-fosfato. Entonces, esto es lo que les decía recién. El producto de una enzima puede ser un modulador alostérico negativo, porque si ya hay suficiente producto, ¿para qué va a seguir funcionando? ¿Tá? Esto en relación a la exoquinasa. No se afecta tanto por el estado energético. Esto depende de la bibliografía, ¿sí? Hay algunos libros que te dicen que la ATP la puede inhibir un poquito y el ADP la puede estimular un poquito. Pero tengan en cuenta que no es, digamos, significativo el efecto. Por eso decimos que la principal regulación es por producto. La fosfofructoquinasa 1, que es la regulable que más nos interesa, tiene como moduladores negativos de tipo alostérico, rápido, acuérdense, esta regulación es la más rápida de todas, a la ATP. ¿Por qué? Porque de vuelta, si hay suficiente o gran cantidad de ATP dentro de la célula, ¿para qué vamos a seguir haciendo glucólisis? No tiene sentido. Y también tiene como inhibidor alostérico al citrato. El citrato es una molécula que todavía no vimos, pero que pertenece al ciclo de Krebs. Entonces, al pertenecer al ciclo de Krebs, ¿sí? Un segundito. Si hay mucha glucólisis, si la glucólisis está muy activa, se produce mucho piruvato, que es el producto de la vía. Entonces, nosotros podríamos pensar que el mismo piruvato inhibe a la vía, que era lo que estamos hablando recién. Por eso le dije, esperen un cachito. El piruvato en sí no inhibe a la vía, pero sí otros productos que siguen. El piruvato en la mayoría de los casos se transforma en acetil-CoA y el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. Y al entrar al ciclo de Krebs produce un compuesto que se llama citrato. Entonces, si hay mucho citrato adentro de la célula, adentro de la mitocondria, porque esto sucede dentro de la mitocondria, si hay mucho citrato adentro de la mitocondria, significa que había mucho acetil-CoA. Y si hay mucho acetil-CoA adentro de la mitocondria, significa que había mucho piruvato. Y si hay mucho piruvato, significa que hiciste mucha glucólisis, ¿sí? Entonces, por eso el citrato inhibe a la glucólisis. Porque si hay mucho citrato es porque este proceso sucedió mucho. ¿Me siguen? El citrato lo ubicamos acá, ¿sí? Si hay mucho citrato es porque había mucho acetil-CoA y porque había mucho piruvato. Entonces, la inhibición acá por citrato, si bien no es el producto de la vía, es como un producto que está más adelante. Es algo que en definitiva la vía va a terminar generando después de que finalice, ¿sí? Entonces, si hay mucho citrato, significa que hubo mucha glucólisis. Y si ya hubo mucha glucólisis, sí. Sería como ir en contra del gradiente, por así decirlo. Sí, Porque hay mucho, ¿verdad? no quiero generar más. Claro, vos pensás que más que gradiente lo podemos, porque esto no es un movimiento de sustancias, ¿sí? El gradiente uno lo aplica mejor a cuando las sustancias se mueven a través de las membranas. Acá es una cuestión quizás más de lógica. La célula es muy eficiente, en muchos aspectos es muy eficiente. Entonces, no va a laburar de más, va a laburar lo justo y necesario, ni de menos ni de más. Entonces, si ya hay mucho ATP y hay mucho citrato, eso significa que la célula ya hizo mucha glucólisis. Entonces, ¿para qué va a seguir gastando tiempo en hacer más glucólisis? No tiene sentido que ocupe el tiempo en hacer otra cosa. ¿Se entiende? Es una especie de balance que hace el mismo cuerpo. Entonces, cuando ya hay demasiado producto, como ATP, que es un producto en definitiva de la glucólisis, y mucho citrato, que también es un producto, no directo de la glucólisis, pero si hay mucha glucólisis se va a generar mucho citrato. Entonces, si ya hay mucho citrato, hay mucho ATP, hay muchos productos, frena la mano porque estás gastando tiempo al cohete en una vía que ya cumplió lo que tenía que cumplir y ya la hiciste en cantidad suficiente. ¿Se explica? O sea, ¿me explico en ese sentido? Entonces, capaz que podemos gastar el tiempo de la célula en otra cosa, ¿sí? O sea, podemos ser un poco más eficientes. De la misma forma, los sustratos estimulan a la vía, porque si hay mucho sustrato es que no lo transformaste en producto. Dale, despertate glucólisis porque no estás trabajando, ¿sí?
Bien, entonces, de la fosfofructoquinasa, el ADP y el AMP son estimuladores alostéricos positivos. Si bien el sinónimo de que hay poca energía dentro de la célula es cuando hay mucho ADP, también puede haber AMP, ¿sí? AMP y ADP significa que hay poca energía dentro de la célula. Y ATP, que hay mucha, ¿tá? Entonces, si hay poca energía, despertate glucólisis porque tenés que generar más ATP. Transforma a estas moléculas en ATP. Y luego tiene un modulador alostérico, que acá está mal escrito, fructosa, la OTA además, ¿sí? Fructosa 2,6-bifosfato, ¿sí? Que es una sustancia que no es de la glucólisis y que es, por eso está marcada, es el principal modulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1. O sea que es el principal modulador alostérico positivo de la en sí, porque esta es la enzima más importante en cuanto a la regulación. Lo que tendríamos que ver, que yo les prometí alguna, pero les juro que queda esto y ya está, es de dónde sale esa sustancia. Porque si esa sustancia estimula la glucólisis, bueno, ¿cómo se generó esta sustancia? Bueno, acá tiene que ver con esta diapositiva que les dije que la ignoren porque estaba para borrar y se fue, que tiene que ver con la regulación hormonal, ¿sí? Todos estamos de acuerdo que sí, que todo está relacionado. Si adentro de la célula hay mucha glucosa, la glucólisis se va a activar porque es el sustrato. Si adentro de la célula hay mucha glucosa es porque comí hidratos de carbono. Y si comí hidratos de carbono se libera insulina. Entonces, en esta situación, la insulina como hormona, aparte de tener efecto hipoglucemiante, o sea, aparte de bajar la glucemia, permitiendo que entre glucosa al tejido adiposo y muscular, que lo vimos en la tablita de los GLUT, la insulina tiene efectos metabólicos, o sea, estimula algunas vías e inhibe a otras, acorde a la situación actual. Estamos en situación de saciedad. Es como que la insulina es el que va célula por célula a avisar que estamos en saciedad, ¿sí? Entonces, la insulina quiere estimular a la glucólisis, porque la glucólisis es una vía que está muy activa en saciedad, pero no encuentra ninguna forma de estimularla directamente, ¿sí? Porque no lo hay. No hay ninguna enzima que pueda ser estimulada directamente por la insulina. ¿De qué forma podía la insulina o las hormonas proteicas, digamos, regular a las enzimas? Por regulación covalente, por ejemplo. ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase de enzimas? Todo está relacionado a partir de ahora. La insulina, el glucagón, la adrenalina son hormonas proteicas. Eso significa que para tener efecto dentro de la célula no pueden entrar, ¿sí? O sea, piensen que el páncreas se dio cuenta de que estábamos en saciedad, las células beta del páncreas, y liberó insulina. Esa insulina viaja por la sangre y tiene que tener un efecto dentro de las células, pero no puede entrar. Entonces, para avisarle a las células que estamos en saciedad y que por ende hay ciertas vías que se tienen que estimular y otras no, la insulina se unía a un receptor en la membrana y eso generaba del lado de adentro como una cascada de eventos. Y en esa cascada de eventos podíamos fosforilar o desfosforilar las enzimas. Esa era la regulación covalente. Perfecto. La insulina sobre la glucólisis no puede hacer una regulación covalente directa porque no hay ninguna enzima que responda a esta fosforilación o desfosforilación mediada por insulina. O sea, las enzimas de la glucólisis no se pueden regular de forma covalente, ¿tá? No de forma directa al menos, ¿sí? O sea, vos le agregás grupo fosfato o le quitás grupo fosfato a la fosfofructoquinasa 1 y no hace nada, no cambia nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la insulina? Porque la insulina está empecinada en que quiere estimular la glucólisis. Y por más de que se una a su receptor, genere el segundo mensajero y fosforile, en verdad la insulina desfosforila, y desfosforile a las enzimas de la glucólisis, no hace nada. Eso no tiene ningún efecto. Resulta que la insulina cuando se une a la membrana y genera su segundo mensajero, desfosforila, porque la insulina es una hormona que tiende a desfosforilar en cuanto a regulación covalente, a una enzima que está dando vuelta por el citoplasma, que no pertenece a ninguna vía metabólica, que se llama fosfofructoquinasa 2, ¿sí? Esta enzima, que no pertenece a la glucólisis ni a ninguna vía metabólica, lo que puede hacer una vez que está estimulada por la insulina, regulación, esto que está acá, regulación covalente, ¿sí? Lo que puede hacer es tomar a esta sustancia de la glucólisis, ¿sí? Fructosa 6-fosfato, y transformarla en fructosa 2,6-bifosfato. Yo sé que son un montón de nombres, pero piensen
que los nombres de las enzimas le dicen casi todo. Esta es la enzima de la glucólisis. Acá está sucediendo la glucólisis, en esta hilera del citoplasma, ¿no? Entonces, esta enzima se llamaba fosfofructo porque actuaba sobre la fructosa que tenía grupo fosfato, quinasa porque le agregaba grupo fosfato, 1, yo les dije que le íbamos a explicar después. Bueno, ¿cómo nos podemos acordar que es la 1? Porque el grupo fosfato que le agrega lo hace en carbono 1, ¿sí? Entonces, el grupo fosfato que agrega lo hace en carbono 1. Y la fosfofructoquinasa 2 toma el mismo sustrato, lo saca de la glucólisis por un ratito, digamos, lo saca de la glucólisis y le pone un grupo fosfato en el carbono 2. Por eso el producto es fructosa 2,6-bifosfato, sustancia que tampoco pertenece a la glucólisis. Ni esta enzima ni esta sustancia pertenecen a la glucólisis. Entonces, ¿para qué estamos diciendo todo esto? Porque esta sustancia es el principal modulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1, que lo acabamos de decir, acá está. ¿Sí? Lo que nos estábamos preguntando es de dónde salió. ¿Está? Entonces, el cuentito sería, aparte de todo lo que acabamos de explicar, ¿no? La insulina no tiene capacidad de estimular a la glucólisis por regulación covalente, que es la forma en que principalmente las hormonas regulan a las enzimas, regulación covalente. Las hormonas también pueden hacer regulación genética, pero acuérdense que la regulación genética es re lenta. Entonces, la verdad que hasta que la glucólisis se estimule por regulación genética ya estamos en ayuno de vuelta. Así que la regulación genética es muy lenteja. Entonces, ¿qué opciones nos quedan? ¿Regulación alostérica o regulación covalente? La regulación covalente es la que puede hacer la insulina. La insulina no hace regulación alostérica. Ninguna hormona genera regulación alostérica, no de forma directa. Entonces, la insulina va a todas las células de nuestro cuerpo en esta situación de saciedad y quiere avisarles que estamos en saciedad y que por ende estimule a la glucólisis, entre otras vías. Pero resulta que ninguna enzima de la glucólisis tiene regulación covalente. Por más de que le agregues, le quites grupo fosfato, ni se mosquean. Entonces la insulina se la tiene que arreglar por otro lado, que es una forma más indirecta. ¿Cómo se la arregla? Dice, bueno, ¿sabes qué? No hay ninguna enzima en la glucólisis que yo pueda activar, pero hay otra enzima que sí puedo activar, que no es de la glucólisis, que es la fosfofructoquinasa 2. La activo por regulación covalente y esta enzima activa genera fructosa 2,6-bifosfato. La fructosa 2,6-bifosfato es una sustancia que anda dando vuelta por ahí, por el citoplasma, que cuando se une a la fosfofructoquinasa 1, regulación alostérica, se sienta en el sitio alostérico, la estimula. ¿Me siguieron? Sí. Sí. Bien, bien. Ahora, ¿qué pasa en ayuno? En ayuno insulina no es que no hay, sino que hay menos. ¿Qué predomina? El glucagón, ¿sí? El glucagón es una hormona que se libera cuando la glucemia baja, a diferencia de la insulina. Y es liberada también por el páncreas, pero por las células alfa. Nosotros hoy estuvimos siempre en saciedad, o sea, no había situación para mencionar el glucagón. Pero lo vamos a ver en metabolismo de hidratos 2, ¿no? El glucagón tampoco puede actuar de forma covalente sobre la glucólisis. El glucagón lo que quiere hacer es inhibir a la glucólisis. ¿Por qué? Porque la glucólisis es una vía que rompe glucosa. Y en ayuno no hay suficiente glucosa, entonces no nos la vamos a poner a romper porque sí, ¿sí? Por lo menos la mayoría de los tejidos. En el tejido, en el sistema nervioso central y en el glóbulo rojo, en ayuno va a seguir habiendo glucólisis porque sin glucólisis se mueren, pero en el resto de los tejidos no. Vamos a obtener energía de los lípidos. Entonces, el glucagón en la mayoría de los tejidos, menos sistema nervioso central y glóbulo rojo, quiere inhibir la glucólisis. Pero de vuelta, ninguna enzima, de la glucólisis tiene regulación covalente. Entonces, el glucagón puede optar por una regulación genética, pero tardaría mucho tiempo. Esperen que tomo agua porque si no... Pero tardaría mucho tiempo, por lo tanto, no es una opción muy válida. Entonces, ¿qué hace el glucagón? Se une a la membrana de todas las células, menos sistema nervioso, o sea, no es que no se une, sino que no tiene este efecto, sistema nervioso central, glóbulo rojo. ¿Y qué genera? Bueno, se une al receptor, genera segundos mensajeros, como todas las hormonas proteicas. Y en esos segundos mensajeros puede fosforilar,
regulación covalente, e inactivar a la fosfofructoquinasa 2. Entonces, le agrega grupo fosfato y la inactiva. ¿Se acuerdan que la insulina le quitaba grupo fosfato? ¿Sí? Entonces, la fosfofructoquinasa 2 se encuentra activa, desfosforilada, que es lo que le hace la insulina. El glucagón la fosforila, regulación covalente, y por ende la inactiva. Si esta enzima se inactiva, todo el resto de las cosas no pasan, ¿está? Esto no sucede, y la glucólisis en sí no es que no sucede, pero no se activa. Entonces, el glucagón lo que hace es, de una forma muy indirecta, no es que inactiva, sino que no activa a la glucólisis, ¿sí? Porque al inhibir a la fosfofructoquinasa 2, no se genera el principal estímulo de la glucólisis, y sin este estímulo no se estimula la glucólisis, valga la redundancia, ¿está? Por eso a veces le digo que, yo sé que es medio rebuscado, uno puede decir, el glucagón inhibe la glucólisis. Sí, en verdad lo que hace el glucagón es evitar que se estimule, está bien, pero evita que se estimule, eso sería lo más correcto de decir. ¿Me siguieron? Pero, o sea, pero a la fosfofructoquinasa 1 sí la inhibe, o sea, ahí está bien decir que la inhibe. No, no es que la inhibe. A ver, vos sabés que la fosfofructoquinasa 1 tiene como principal estimulador Sí, a la fructosa 2,6-bifosfato. Fíjate que en inhibidores no está el glucagón, aparte esto es claro, alostérico, glucagón acá no va. Porque justamente lo que hace el glucagón es evitar que se genere esta sustancia. ¿Se claro. entiende? Sí, sí, Entonces, al evitar que se genere esta sustancia, evita que se active. claro. Esa sería la conclusión. A ver, no está mal, yo se lo digo porque, bueno, una cosa es en un choice, que a veces es más sencillo, y otra cosa es en un oral. A los finales a veces los tomamos oral. Y no es que le va a estar mal si dicen que el glucagón inhibe a la glucólisis, no es que está mal. Pero entiendan que no es algo directo, ¿sí? No es que el glucagón va e inhibe a una enzima de la glucólisis, no. El glucagón evita que se genere esta sustancia, que es el principal estimulador. Entonces, si evitas que se estimule, como que en definitiva la estás inhibiendo, ¿se entiende? sí, Pero sí, les sí. digo esto porque esto se pregunta bastante. Porque esta es la principal forma de regular la glucólisis para bien o para mal, ¿sí? Insulina estimula la glucólisis, glucagón lo inhibe. Pero en la explicación tienen que decir todo lo que acabamos de decir, ¿está? Ok, Bien, y la piruvatoquinasa, o sea, la última enzima regulable de la vía, y encima la última en total, porque es la del paso 9, mucho que no nos importa, pero bueno, se inhibe por ATP y por citrato, de la misma forma que mencionamos antes, fíjense, ATP y citrato, ¿sí? Que son productos. El ATP es un producto de la vía y el citrato, si bien no es de la vía directamente, si hay mucho citrato es porque hubo mucha glucólisis. Y el modulador positivo es fructosa 1,6-diobifosfato, lo usamos como sinónimos. ¿Qué es esto? Ojo, no es lo mismo que fructosa 2,6, ¿sí? Fructosa 2,6 no es de la glucólisis, es esto que vimos acá, ¿sí? Fructosa 1,6 es de la glucólisis, ¿sí? Les vuelvo un segundito. Básicamente, esto es medio quizás pavo, pero para que les quede la idea. Si comienza la glucólisis, se termina generando fructosa 1,6-bifosfato. Acá está la fosfofructoquinasa 1 que acabamos de ver cómo se regulaba. Al haber fructosa 1,6-bifosfato, todo lo que sigue se va a generar, ¿no? Bueno, esto se va a partir, se van a generar 2-gliceraldehído, se van a generar dos de estos, dos de estos, dos de estos, dos de estos, y se va a transformar en piruvato, que esta es la enzima que estamos viendo en la regulación. Entonces, indirectamente es como un sustrato. O sea, lo que hace la fructosa 1,6-difosfato sobre esta enzima es actuar como si fuese un sustrato, ¿sí? No es el sustrato directo, porque el sustrato es el fosfoenol, ¿sí? Fosfoenol piruvato. Pero todos estamos de acuerdo que si hay 10 fructosas 1,6-bifosfato, van a terminar habiendo 20 fosfoenol piruvato, porque se parte al medio. Entonces, cuanta más fructosa 1,6 haya, más fosfonol piruvato va a haber. Entonces es como un camino medio indirecto. Pero eso para que lo entiendan. Pero se sabe que esta sustancia, la fructosa 1,6-bifosfato, tiene un sitio alostérico en la piruvatoquinasa. Entonces se la puede estimular. Pero quiero que piensen la lógica, ¿sí? O sea, si hay mucha fructosa 1,6, es un intermediario de la glucólisis que está más arriba. Es un intermediario.
Entonces, si hay mucho de ese intermediario, significa que hay mucha glucólisis activa. ¿Está? Entonces, ahí tenemos estimulador. Igual esta enzima, como les comenté, es quizás la que menos nos interesa, sépanla igual, pero es lo que nos interesa. Y esto es lo que dijimos recién, ¿sí? Sinónimo de que en la célula hay mucha energía es cuando hay mucho ATP, ¿sí? Sinónimo de que la célula tiene poca energía es cuando hay mucho ADP o AMP, ¿sí? Esos son sinónimos de energía, que siempre se manejan en forma de relación, porque de vuelta, no es que hay ATP y no ADP o al revés. Si hay mucho ATP, hay menos ADP y viceversa. Por eso se usan en forma de relación. Ahora, ¿se acuerdan que yo les mostré, que les dije que lo vamos a ver la semana que viene, que las coenzimas reducidas, ¿sí? Los NADH, FADH2, NADPH, que estaban en una vía, podían, les muestro, así no saben de qué estoy hablando, que justo lo tengo abierto. Esperen que esto va lento. Acá está. ¿Se acuerdan que yo les mostré esta imagen más temprano y les dije, bueno, en un proceso oxidativo se pierden hidrógenos y electrones. Se reducen las coenzimas. Y estas coenzimas podían seguir dos destinos. Ser usadas en vías reductivas, porque necesitan hidrógenos, o ir a algo que se llamaba cadena de transporte de electrones que genera ATP. Entonces, de estas tres coenzimas, pues se lo digo porque si no, no van a entender esa diapositiva. La tercera, el NADPH, es la que principalmente, no es únicamente, pero principalmente, se usa para vías reductivas, o sea, es la que va para abajo, ¿sí? Y estas dos, el FADH2, el NADH, suelen ir a la cadena de transporte de electrones y generar ATP. O sea, estas coenzimas se transforman en energía. Por lo tanto, volvemos al anterior, que es igual algo creo que Néstor les contó la vez pasada. Otro sinónimo de que en la célula hay mucha energía es cuando hay muchas coenzimas reducidas. Porque si bien la coenzima reducida, o sea, el NADH, el FADH2, todavía no es ATP, yo ya sé que pueden ir a un sistema que todavía no estudiamos que lo transforma en ATP. ¿Tá? Entonces, cuando adentro de la célula hay mucho ATP, mucho NADH, mucho FADH2, significa que la célula tiene energía. ¿Sí? El ATP es la energía, ¿no? Y el NADH y el FADH2, si bien todavía no son energía, lo van a hacer. En cambio, cuando adentro de la célula hay mucho ADP, AMP, NAD, o sea, oxidado, el NAD así como está, sin los hidrógenos, FAD, sin los hidrógenos, significa que la célula tiene poca energía, ¿sí? Por eso van a ver y van a leer del blanco, que les recomiendo que este tema lo lean del blanco, que el hecho de que haya mucha energía inhibe a la glucólisis. Y el hecho de que haya poca energía la estimula. ¿De qué forma? Acuérdense que la energía regula de forma alostérica. Entonces, tanto el ATP principalmente y el NADH y FADH2 secundariamente, ¿sí? Inhiben a la glucólisis. El ADP, AMP, el NAD, el FAD no llega a ninguna vía, a ninguna enzima, me parece. No. De vuelta, el ADP, el AMP, el NAD, ¿sí? Estimulan a la glucólisis, porque es sinónimo de que hay poca energía dentro de la célula, ¿tá? Y siempre de forma alostérica, ¿estamos? Entonces, siempre piensen, ATP es sinónimo de energía. NADH y FADH2 es sinónimo de que va a haber energía, pero espera un ratito más que la vas a tener, así que no te preocupes, ¿sí? ADP y AMP significa que no hay energía. NAD y FAD significan que no esperes nada porque no se van a transformar en energía porque son coenzimas oxidadas. Y lo que se transforma en energía son las coenzimas reducidas. ¿Me siguieron? Ay, se cortó. Esperen que lo achico. Ustedes ven la pantalla. Bueno, igual es una palabra nada más. Este cuadro después se lo subo porque no está en la diapositiva. Lo armé creo que recién en una de las pausas que hicimos. Bien, esto sería como un esquema de todo lo que vimos hoy, ¿sí? Lo que les recomiendo, yo se los voy a subir en PDF
junto con alguna que otra cosita más, obvio, hoy a la noche y capaz que mañana. Eso está en el Vamos a hablar de hoy a la blanco, ¿no? noche. ¿Qué cosa? Ese gráfico. No, lo acabo de inventar. Capaz que hay Ah, alguno parecido. Puede en el ser, blanco hay uno no. parecido. Ah, bueno, puede ser. No, lo acabo de hacer así medio a lo Paint. No sé qué tal salió, pero lo hice yo. Bien, a ver, ¿qué vimos hoy? Vimos que comíamos hidratos de carbono y los digeríamos. ¿Qué enzimas? Amilasa salival, amilasa pancreática para el almidón y alfa-1,6-glicosilasa también para el almidón, que era de superficie, ¿no? O sea, esas están acá. La amilasa salival y pancreática estaban en la luz. La pancreática en la luz intestinal y la salival en la luz de la boca, ¿no? Los disacáridos se digerían a monosacáridos a partir de las disacaridasas que estaban en el ribete, ¿no? Entonces, teníamos dos enzimas de la luz, que son la amilasa pancreática en la luz del intestino y la amilasa salival, que no se dice de la luz, pero sepan que está en la luz de la boca porque está en la saliva, ¿sí? Y después tenemos enzimas que están de superficie, que están en el ribete, están ancladas acá, que son las disacaridasas, ¿sí? Las disacaridasas y la alfa-1,6-glicosilasa que termina de digerir el almidón. Monosacáridos digeridos que terminan de digerirse ahí en el ribete, esta es la membrana apical, es un enterocito inmenso, pero para que se hagan una idea, entran, ¿sí? A través de diferentes transportes. Recordemos, la fructosa entra GLUT5. La galactosa y la glucosa entran, se los puse por separado porque son dos monosacáridos diferentes, pero solían entrar por el cotransporte cosodio, que era un tipo de transporte activo secundario. Esos monosacáridos ahora tienen que pasar a la circulación, porque esto es como una especie de barrera, hay que atravesarla completamente. Entonces lo que hay que atravesar es la membrana basal, que se suele llamar vasolateral también. ¿Qué transportes? Bueno, la fructosa por GLUT5 y también puedo usar GLUT2, la galactosa y la glucosa, lo dije al revés, ¿sí? Por GLUT2, ¿está? Entonces acá GLUT5 o GLUT2 y en este caso solo GLUT2, ¿está? Bien, llegan a la circulación. En la circulación se transportan. Acuérdense que primero llega al hígado, del hígado a la circulación general. Al llegar a diferentes células, ahora pueden ingresar, ¿sí? Sería todo lo que está acá abajo. ¿Qué forma ingresan los monosacáridos? Todos. Yo me quedé con la glucosa porque es el que más comemos, pero todos pueden ingresar por GLUTs, ¿sí? ¿Y de qué depende que ingrese o no? Bueno, acá estamos comiendo hidratos, así que acá los monosacáridos van a entrar a todos los GLUTs, a todas las células, ¿sí? Pero recuerden que en una situación de ayuno, donde esto acá no está, todo esto no estaría en un dibujo de ayuno, ¿sí? Porque no comí hidratos de carbono, bueno, va a entrar a los GLUTs de mayor afinidad, ¿sí? GLUT1 y GLUT3. Bien, acá esto representa todas las células, ingresa a todas las células. La glucosa al ingresar se tiene que fosforilar, ¿sí? Para que no salga. Esto lo hacía la hexoquinasa. Y una vez fosforilada, ¿sí? Una vez fosforilada, puede seguir diferentes rutas metabólicas que son más comunes de la saciedad. ¿Cuál vimos nosotros? Esta, la transformación a piruvato, ¿sí? Esta es la síntesis de glucógeno, la vía de las pentosas. Transformación a piruvato. Esta flecha entonces es glucólisis, ¿sí? ¿Qué sucede en el citoplasma? Ahora, ese piruvato todavía tiene uniones, o sea que si lo que queremos es seguir produciendo energía, porque recuerden que en una situación de saciedad, la glucosa la vamos transformando en algo que nos sirva. La transformamos en una reserva de glucógeno, la transformamos en ribosa para los nucleótidos, la transformamos en NADPH para vías reductivas. Acuérdense que el NADPH les acabo de decir que va a vías reductivas. O la transformamos en energía. Pero me mintieron, porque para transformarla en energía, este caminito solo libera 2 ATP. Y acá todavía hay un montón de energía que puedo liberar. Entonces, aquellas células que tengan mitocondria y aporte suficiente de oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria, se transforma en acetil-CoA. Recuerden que acá hay una descarboxilación oxidativa, por eso recibe ese nombre, porque pierde un carbono y se oxida al mismo tiempo, e ingresa coenzima A que queda pegada en el producto. Ese acetil-CoA ingresa algo que vamos a ver la semana que viene, que es ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Acá se cortó, después se lo pongo más chiquito, ¿sí? Cadena de transportes y fosforilación oxidativa. ¿Con el objetivo de qué? Y de terminar de aprovechar o exprimir la energía que tiene ese piruvato, ¿está? Pero en el músculo, en actividad intensa no siempre, ¿sí? El músculo en actividades intensas y en el glóbulo rojo, ese destino no se puede seguir. Entonces el piruvato se transforma en lactato, que tenía dos objetivos, ¿sí? Porque si no, ¿por qué no terminaba en piruvato?
Los dos objetivos eran generar, que esto quiero que después lo completen ustedes en este esquema, regenerar NAD, porque en la glucólisis se genera NADH, ¿no? Y ese NADH, nos acabamos de decir, que puede ir a algo que se llama cadena de transporte y transformarse en energía. Sí, buenísimo, pero el glóbulo rojo no tiene mitocondria, así que todo esto no lo va a poder hacer. Entonces, de la glucólisis en el glóbulo rojo, y en el músculo en actividad intensa también, porque no hay oxígeno suficiente para hacer todo esto, los NADH que se liberan por glucólisis, que podrían transformarse en ATP, ¿se acuerdan que se liberaban 2 NADH en la etapa oxidativa propiamente dicha? En el glóbulo rojo y en el músculo en actividad no pueden ir a cadena para transformarse en ATP. No pueden porque esto no va a suceder, ¿sí? Entonces, mediante la transformación de piruvato a lactato, esos NADH los reoxidamos, los transformamos en NAD de vuelta, ¿sí? Entonces, los NADH, yo les diría que los NADH que salen de glucólisis, pónganlos acá, y se regenera NAD. Y el NAD puede ser usado de vuelta para una segunda glucólisis. Y en el caso de que sigamos este camino, los NADH van a la cadena de transporte de electrones y se transforman en ATP, que todavía no tienen que saber cómo. ¿Me siguieron? Sí, sí. Una posible pregunta Sí, sí. de ustedes sería, ¿y qué pasa con la galactosa y qué pasa con la fructosa? ¿Que desaparecen? No. Bueno, no vamos a verlo porque no nos confiere la materia, pero galactosa y fructosa pueden verse también en la glucólisis. O sea, se meten en la glucólisis por diferentes lugares, pero se meten en la glucólisis. O sea que también terminan generando piruvato. ¿Tá? Bien. Bueno, con eso, terminando a las 2 menos 20 de la tarde, terminamos con la clase de hoy. No se van a extender tanto las clases de metabolismo. Hoy era porque les quise repasar un poquito algunos conceptos de la semana pasada, que como sabía que no tenían diapositiva, quería, bueno, repasarlo para que lo tengan presente. Bueno, ¿qué tan asustados salieron de la clase de hoy? Del 1 al 10. Motivadísima la No clase me de hoy. No, 22. 22, está bien, está bien. La Yo me quedé con honestidad ganas de de comer todo, ñoqui. me encanta. ¿Viste? todos queremos comer parece pastas que, ahora. me parece que nos vamos a Vale. pedir delivery porque estamos muertos de hambre y vamos por los Y ñoquis de dormí papa hasta con las 8, esa boloñesa, parte me ¿no? gustó. Ah, 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 está bien, está bueno eso. Dormir hasta las 8, perfecto. No sé si voy a Claro. poder, o vamos a intentar por lo menos un ratito. No. Buenísimo. Bueno, chicos, el metabolismo es complicado y las primeras vías más porque todavía falta que ustedes asienten ciertos conocimientos. Lo que les recomiendo es que tengan bien claro lo que vieron la semana pasada y el tipo de reacciones, que catabólica, anabólica, que oxidativa, reductiva y que endergónica, exergónica, porque todo se explica desde ahí, ¿sí? Así que bueno, nada, terminamos por hoy. Les subo la grabación en un rato y vuelvo a subirla de la semana pasada que algunos alumnos no la podían escuchar bien. Buenísimo, Y a profe. la Muchas noche gracias. les subo el PowerPoint. ¿Sí? A la noche o Gracias. mañana, depende de la siesta, les subo el PowerPoint. Nos vemos, chicos. Gracias, Luego. profe. Chao, Chao, buen fin de- profe. Chao. Chao, profe.